¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió con aquellas ciudades mencionadas en la Biblia que hoy ya no existen? Si fue, en este estudio vamos a descubrirlo. Les dejo ciudades prósperas, con murallas imponentes, gobernantes poderosos y culturas influyentes, pero que un día dejaron de existir. Algunas fueron arrasadas por fuego, otras tragadas por la tierra, y otras simplemente olvidadas, cubiertas por el polvo del tiempo y el juicio divino. ¿Pero por qué desaparecieron? ¿Fue simplemente un fenómeno natural, o hay una causa espiritual más profunda detrás de su ruina? En este estudio, vamos a descubrir lo que la Biblia realmente dice sobre estas ciudades perdidas, qué lecciones nos dejan, y por qué su caída sigue siendo una advertencia viva para nuestra generación. En Isaías 30, 27, 28, se narra: «He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro enardecido, y pesada su carga, sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume, y su aliento como torrente que inunda, llegará hasta el cuello, para zarandear las naciones con criba de destrucción». Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia no solo cuenta la historia de personas, reinos y profecías. También nos habla de ciudades, centros de poder, cultura, comercio, religión, y también escenarios de rebelión, idolatría y juicio divino. Muchas de esas ciudades ya no existen. Fueron destruidas por fuego, conquistadas por enemigos o simplemente borradas del mapa sin dejar rastro. Pero su desaparición no fue fruto del azar, sino el resultado de algo mucho más profundo: el rechazo persistente de la voluntad de Dios. Las ciudades en la Biblia no son simples escenarios geográficos, representan sistemas de pensamiento, estructuras sociales, formas de vida que reflejan o desafían el diseño divino. En algunos casos, como Jerusalén, la ciudad representa la morada de Dios y su propósito eterno. Pero en otros, como Sodoma, Babilonia o Nínive, las ciudades encarnan la soberbia humana, la corrupción espiritual y la decadencia moral. Y cuando esas ciudades alcanzan el colmo de la iniquidad, Dios interviene con justicia santa, no para castigar por capricho, sino para limpiar, restaurar y advertir. Estas desapariciones no son mitos. Los relatos bíblicos están siendo confirmados una y otra vez por hallazgos arqueológicos que revelan ruinas calcinadas, ciudades enterradas bajo estratos de ceniza o estructuras derrumbadas por terremotos súbitos. Y lo más impactante es que muchas de estas evidencias coinciden con la descripción profética que la Biblia ya había dado siglos antes. Dios habló, y la historia le dio la razón. Algunos se preguntan: ¿estas ciudades desaparecidas son lecciones espirituales o eventos históricos reales? La respuesta es ambas cosas. Son hechos históricos con profundo valor profético. Dios no solo juzgó ciudades del pasado, sino que dejó en ellas una advertencia para las generaciones futuras. El apóstol Pedro lo dice con claridad: «Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y las puso de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente». Estas ciudades son un espejo para la humanidad, un testimonio de que el juicio es real, y la paciencia de Dios tiene un límite. En muchas de estas ciudades se vivía con abundancia, lujo, placeres y autocomplacencia. Nada parecía anunciar su fin. Pero Dios, que ve lo oculto, que mide los corazones, y que conoce los tiempos, ejecutó su justicia en el momento exacto. Y aunque hoy solo quedan ruinas o polvo, sus nombres todavía resuenan como ecos de advertencia. No se puede desafiar a Dios indefinidamente sin consecuencias. Este estudio no busca mirar al pasado con curiosidad, sino con discernimiento espiritual. Porque aunque las ciudades hayan desaparecido físicamente, sus actitudes, valores y sistemas siguen vigentes en la sociedad actual. Sodoma no está en los mapas, pero su espíritu se multiplica. Babilonia ya no gobierna, pero su arrogancia sigue presente. Tiro y Sidón fueron juzgadas, pero su modelo económico sin temor de Dios sigue inspirando naciones. Por eso, lo que vamos a explorar en las siguientes partes no es arqueología muerta, sino
mensajes vivos. Cada ciudad que desapareció tiene una causa, una advertencia y una lección eterna. Y al conocer su historia, también conoceremos cómo evitar su destino. Porque la pregunta no es solo qué les pasó a ellas. La pregunta más urgente es, ¿estamos nosotros caminando por el mismo camino? En Génesis 19, 24-25, se narra, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Pocas ciudades en toda la Biblia han quedado tan marcadas por el juicio divino como Sodoma y Gomorra. Su nombre es sinónimo de corrupción, decadencia moral y sentencia final. Lo que ocurrió en aquellas ciudades no fue simplemente un desastre natural, ni un accidente geográfico. Fue una intervención directa del juicio de Dios sobre una civilización que había traspasado todos los límites de la maldad. Sodoma y Gomorra formaban parte de una fértil llanura ubicada en la región sur del Mar Muerto, conocida por su belleza y riqueza. La Biblia describe que Lot, el sobrino de Abraham, eligió esa región para establecerse debido a su prosperidad. Toda la llanura del Jordán, como el huerto de Jehová. Pero esa apariencia de abundancia escondía un sistema profundamente corrupto. La tierra era fértil, pero el corazón del pueblo estaba podrido. La maldad de Sodoma no era solo moral, era sistemática, institucionalizada, celebrada. Ezequiel 16:49 nos da una visión más amplia. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, soberbia saciedad de pan y abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Sodoma no solo se entregó a la perversión sexual, sino también a la indiferencia, al orgullo y al abuso de poder. Cuando una sociedad se vuelve insensible al dolor, arrogante con su riqueza y descaradamente desobediente a Dios, está al borde de su ruina. Dios en su justicia no actuó de inmediato. En Génesis 18 mediado, vemos que el juicio sobre Sodoma fue precedido por una conversación divina con Abraham. Dios le revela lo que está por hacer, y Abraham intercede, preguntando si salvaría la ciudad por causa de unos pocos justos. Dios accede a cada número propuesto por Abraham, bajando hasta 10 personas. Pero ni siquiera se hallaron 10 justos. La paciencia de Dios fue grande, pero la corrupción de la ciudad fue aún mayor. El día del juicio llegó. 2 ángeles fueron enviados a Sodoma, y hallaron a Lot, quien los hospedó. Pero los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa pidiendo violentar a los visitantes. Este episodio expuso hasta qué punto la perversión se había normalizado en Sodoma. No había respeto por la hospitalidad, ni temor a lo sagrado. Solo un deseo desenfrenado y colectivo de satisfacer sus impulsos más bajos. Entonces vino el juicio. Dios hizo llover fuego y azufre desde el cielo, destruyendo no solo las ciudades, sino toda la llanura, sus habitantes y sus cosechas. La destrucción fue total, súbita, irreversible. No quedó nada. El humo subió como el de un gran horno, y lo que antes era tierra fértil se convirtió en un páramo desolado. Incluso hoy la región del Mar Muerto permanece como un recordatorio geográfico de aquel castigo. Sodoma y Gomorra desaparecieron, pero su mensaje permanece. Jesús mismo los usó como ejemplo de advertencia. En Mateo 11:24 dijo, «Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti». La destrucción de Sodoma es una advertencia para toda generación. Cuando el pecado se normaliza, cuando el pueblo se endurece, y cuando ya no hay temor de Dios, el juicio es inevitable. Pero también hay un rayo de gracia. En medio del juicio, Dios libró a Lot y a su familia, aunque su esposa miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Esto nos recuerda que la salvación está disponible para los que oyen la voz de Dios y huyen del pecado, pero también que no se puede mirar atrás con nostalgia hacia lo que Dios está juzgando. Cuando Dios dice sal de ahí, debemos salir sin reservas, sin apegos, sin compromisos. Sodoma no cayó porque Dios sea cruel.
Cayó porque Dios es justo, y porque cuando la humanidad se endurece al punto de desafiar abiertamente su santidad. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Pet injury is an additional coverage and subject to policy terms. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. El fuego no es solo castigo, es purificación y advertencia. Lo más grave de Sodoma no fue el pecado en sí, sino que ya no había conciencia del pecado. Habían cruzado el punto de no retorno. Hoy el espíritu de Sodoma sigue vivo, no en una ciudad específica, sino en actitudes, culturas y sistemas que desprecian la verdad, se burlan de la santidad y viven sin temor de Dios. Por eso este pasaje no es un relato del pasado, es una advertencia del presente. Dios sigue siendo justo, pero también sigue siendo misericordioso. Hoy aún llama a salir de Sodoma, antes de que caiga el fuego. La pregunta es, ¿estamos escuchando su voz, o hemos aprendido a convivir con lo que Él ya ha condenado? En Josué 6:20, se narra entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Jericó fue una ciudad famosa, no solo por su historia antigua, sino por cómo cayó, situada estratégicamente en la entrada de la tierra prometida. Jericó era una ciudad fortificada, con murallas imponentes que hablaban de poder, defensa y seguridad humana. Era la primera gran barrera que Israel debía enfrentar al cruzar el Jordán bajo el liderazgo de Josué, y su destrucción no solo fue una señal militar, sino un acto sobrenatural que demostró que la conquista espiritual no depende de fuerza humana, sino de obediencia total a Dios. Las murallas de Jericó eran tan sólidas que nadie esperaba que pudieran caer sin combate. Pero Dios no pidió armas ni asedio. Su estrategia fue completamente distinta: dar vueltas a la ciudad durante 7 días, en silencio, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Un acto que parecía extraño, inútil e incluso ridículo desde el punto de vista humano. Pero fue una prueba de fe y obediencia. Dios no necesitaba soldados, necesitaba un pueblo que confiara sin cuestionar. Durante 6 días, los israelitas rodearon la ciudad una vez al día. En el 7º día, lo hicieron 7 veces, y al final, gritaron a una sola voz. Y entonces, las murallas colapsaron sin que una sola mano humana las tocara. Jericó cayó no por fuerza militar, sino por fe. Fue un testimonio de que la victoria en la tierra prometida no sería el resultado del poder humano, sino de la fidelidad y la obediencia al mandato divino. La caída de Jericó no solo fue una victoria, también fue una advertencia. Dios había dado instrucciones específicas. La ciudad debía ser destruida completamente como anatema, y todo debía ser consagrado a él. Solo Rahab, la ramera que escondió a los espías, fue salvada junto con su familia. Por su fe y su acción valiente, todos los demás perecieron. Esto demuestra que la fe verdadera no solo escucha, sino actúa con valentía incluso dentro de una cultura condenada. Después de la caída de Jericó, Josué pronunció una maldición sobre su reconstrucción. Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Siglos más tarde, esta maldición se cumplió en los días del rey Acab.
Cuando Hiel de Betel reconstruyó Jericó y perdió a sus hijos, tal como Dios lo había dicho. Lo que Dios destruye, el hombre no debe intentar restaurar. Reedificar lo que Dios ha juzgado es rebelión, no progreso. Jericó nos enseña que las fortalezas humanas no pueden resistir la voluntad de Dios. No hay muralla tan alta, ni sistema tan consolidado, que pueda sostenerse cuando Dios decide derribarlo. Las estructuras levantadas sobre el orgullo, la idolatría o la oposición a su voluntad están destinadas a caer, y no por fuerza militar, sino por la manifestación de su poder soberano. Pero también es una lección de fe, porque Dios no siempre actúa de forma lógica. A veces, sus mandatos parecerán extraños a nuestra razón, pero la obediencia abre puertas donde no hay salidas. Jericó no cayó porque Israel gritó, sino porque antes caminó en obediencia exacta. La verdadera fe se mide no solo en lo que creemos, sino en lo que obedecemos. En nuestros días también existen Jericós, situaciones imposibles, estructuras de pecado o barreras espirituales que parecen inamovibles. Pero cuando caminamos con Dios en obediencia y seguimos su voz aunque no entendamos todo, Él hace caer los muros que parecen invencibles. No importa cuán alta sea la muralla, si Dios ha dicho que caerá, caerá. Jericó desapareció por orden divina, no solo como una conquista, sino como una proclamación. El que camina con Dios verá lo imposible rendirse ante sus pies, y el que intenta reedificar lo que Dios ya condenó, cargará con las consecuencias de su necedad. En Josué 11:10-11, se narra: y Josué volvió y tomó a Hazor e hirió a espada a su rey, porque Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos, y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, y a Hazor pusieron fuego. Hazor no era cualquier ciudad, era la más poderosa de todas las ciudades, estado cananeas del norte, un centro político y militar que lideraba una coalición de reyes contra Israel. Tenía influencia, organización y dominio. Pero cuando el juicio de Dios llegó, ni sus muros ni sus alianzas pudieron sostenerla. Fue destruida completamente, reducida a ruinas, y marcada por el fuego como señal del juicio divino. Dios había prometido entregar la tierra de Canaán a los hijos de Israel, pero esa promesa no fue una decisión arbitraria. Era la culminación de un proceso largamente anunciado. En Génesis 15 y 16, Dios le dice a Abraham que su descendencia no tomaría la tierra de inmediato, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Esta frase revela una verdad solemne: Dios es paciente con las naciones, pero su paciencia tiene un límite. El juicio no llega por impulso sino por acumulación. Y cuando la copa se llena, Dios actúa. Las ciudades cananeas como Hazor, Debir, Laquis y otras mencionadas en el libro de Josué no fueron destruidas por simple conquista humana. Fueron juzgadas por siglos de idolatría, perversión sexual, sacrificios humanos y violencia ritual. Sus culturas estaban profundamente contaminadas. Los dioses que adoraban demandaban sangre, y su moralidad era una afrenta abierta al Creador. Israel fue el instrumento de juicio, pero la sentencia fue divina. Hazor fue completamente quemada. Esto no era costumbre en todas las conquistas, lo que demuestra la intención simbólica del acto. Dios no solo quería tomar la tierra, sino erradicar los sistemas que corrompían la creación y contaminaban al hombre. El juicio sobre Hazor fue un mensaje claro: las estructuras fundadas sobre el pecado no serán restauradas, sino que serán reducidas a ceniza. Pero aquí hay una advertencia crucial. Dios no hace acepción de personas ni de naciones. Así como destruyó a Hazor por su pecado, también advirtió a Israel que si imitaban sus costumbres, correrían la misma suerte. En Deuteronomio 8 y 19, 20 lo dice claramente: pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. La justicia de Dios es imparcial. El juicio que cayó sobre las ciudades cananeas no fue por enemistad étnica, sino por rebelión espiritual. Estas ciudades desaparecieron como testimonio de que la maldad nacional también tiene consecuencias. No solo los individuos serán juzgados,
también las culturas que abrazan la iniquidad como norma. Cuando una sociedad entera legaliza el pecado, promueve la idolatría y persigue la verdad, se convierte en candidata al juicio. Azor y las ciudades vecinas ya no existen. Sus ruinas están bajo la tierra, y solo los arqueólogos recuerdan su nombre. Pero su historia no ha sido borrada. Está escrita en la palabra como advertencia para todas las generaciones. La desaparición de estas ciudades revela que la paciencia de Dios es grande, pero su santidad es inviolable, y que cuando la maldad se vuelve norma y la idolatría se institucionaliza, el juicio es solo cuestión de tiempo. Hoy vivimos en un mundo donde muchas ciudades levantan sus propias versiones de Azor, sistemas poderosos, influyentes, arrogantes, que rechazan a Dios y abrazan la corrupción. Pero el destino de toda estructura que desafía al Altísimo está sellado. No importa cuán fuerte parezca, si se edifica contra Dios, terminará bajo las ruinas del juicio. Azor cayó por iniquidad acumulada, y ese patrón sigue vigente. El juicio no se activa con un solo pecado, sino cuando el corazón de una generación se endurece hasta despreciar la corrección divina. Pero aún hay esperanza. Si una ciudad se arrepiente, Dios puede levantarla. Si una generación se humilla, Dios puede restaurarla. Pero si persiste en la rebelión, su nombre quedará en la historia como otro ejemplo de que nadie puede resistir el juicio de un Dios justo. En Nahum 1:3-8 se narra: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Con inundación impetuosa consumirá el lugar de ella, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Nínive fue una de las ciudades más poderosas de la antigüedad. Capital del imperio asirio, su influencia, riqueza y dominio militar eran reconocidos en todo el mundo conocido. Era una ciudad temida por sus enemigos, orgullosa de su fuerza, y llena de monumentos, templos y riquezas. Pero su historia bíblica es única. Es la ciudad que fue perdonada y luego destruida. Dios envió al profeta Jonás a advertir a Nínive que su maldad había subido hasta él, y que su juicio estaba decretado. La reacción fue inesperada. Desde el rey hasta los animales, toda la ciudad se humilló, ayunó y clamó por misericordia. Y Dios, en su gracia, perdonó a Nínive. El juicio fue detenido, porque hubo arrepentimiento verdadero. Esta es una de las escenas más poderosas del Antiguo Testamento. Una ciudad entera que cambia su rumbo por la predicación de un solo hombre, porque detrás de esa predicación estaba la autoridad de Dios. Pero el arrepentimiento de Nínive no duró. Pasaron los años. Nuevas generaciones olvidaron la advertencia. El temor de Dios se desvaneció. El pecado volvió, y con él el orgullo, la violencia, la opresión y la idolatría. Nínive no solo volvió a su antigua conducta, sino que la profundizó. El perdón no fue valorado. La gracia fue despreciada. Y entonces, Dios envió un segundo mensaje, esta vez a través del profeta Nahum. Pero ya no era una advertencia con posibilidad de escape. Era una sentencia definitiva. Nahum describe con intensidad el carácter de Dios, paciente pero justo, poderoso, pero santo, amoroso, pero celoso. Dios no olvida el pecado cuando éste es abrazado después del perdón. Nínive había tenido su oportunidad, pero no la sostuvo. Por eso Nahum anuncia: con inundación impetuosa consumirá lugar de ella. La ciudad sería arrasada, no por fuego como Sodoma, sino por aguas que desbordarían sus límites. Y así ocurrió. En el año 612 a.C., Nínive cayó bajo el ataque combinado de los medos y los babilonios. Parte de la ciudad fue destruida por la invasión. Pero lo más sorprendente es que una crecida del río Tigris debilitó sus muros, exactamente como lo había profetizado Nahum. Las aguas que una vez protegían la ciudad fueron las que abrieron paso a su destrucción. Nínive desapareció. Durante siglos se pensó que era un mito, hasta que fue redescubierta en el siglo XIX. Hoy sus ruinas están en Irak, pero su mensaje sigue vivo. Nínive nos enseña una verdad profunda. El arrepentimiento verdadero no es un evento emocional, es un camino continuo.
Dios perdona, sí, pero espera fruto. No basta con evitar el juicio una vez. Se espera fidelidad. Lo más trágico de Nínive no fue haber sido malvada, sino haber sido perdonada y luego rechazar esa misericordia. Porque cuando se rechaza la gracia, ya no queda esperanza, solo juicio. Esta historia es especialmente relevante para nuestra generación. Vivimos tiempos donde la gracia de Dios es predicada, celebrada y ofrecida. Pero también es ignorada, trivializada y manipulada. Muchos reciben el perdón de Dios y luego vuelven atrás, como si nada hubiese pasado. Nínive es una advertencia solemne. La paciencia de Dios no debe confundirse con indiferencia, ni su misericordia con debilidad. Dios no cambia. El mismo que perdonó a Nínive, también la destruyó, porque su santidad es eterna. Su amor nunca niega su justicia. Nínive cayó porque quiso vivir sin temor de Dios después de haber sido tocada por su gracia, y el juicio fue completo. Hoy muchas ciudades, naciones y corazones se encuentran en el mismo dilema. Han oído el mensaje, han recibido misericordia, pero han regresado a su antigua vida. La historia de Nínive no solo nos muestra la gracia de Dios, nos muestra el precio de rechazarla después de haberla conocido. El mensaje es claro. Dios perdona al que se arrepiente, pero juzga al que vuelve atrás. Nínive desapareció, pero su historia nos grita una verdad innegociable. La gracia exige respuesta. Y el juicio llega, no cuando Dios se impacienta, sino cuando el hombre desprecia su misericordia. En Jeremías 51:37, se narra: y se convertirá Babilonia en montón de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Babilonia no fue simplemente una ciudad, fue un imperio, una civilización, un símbolo de grandeza humana llevada al extremo. Su arquitectura asombraba, sus jardines colgantes eran considerados una de las maravillas del mundo antiguo, y su influencia cultural, militar y religiosa se extendía desde el río Éufrates hasta las costas del Mediterráneo. Pero a pesar de su gloria, Babilonia desapareció, tal como lo anunciaron los profetas. Su caída no fue solo histórica, fue espiritual, profética y definitiva. El corazón del pecado de Babilonia fue el orgullo. Desde sus inicios en Génesis con la Torre de Babel, donde el hombre quiso alcanzar el cielo y hacerse un nombre independiente de Dios, hasta su auge como capital del imperio que conquistó Jerusalén, Babilonia representó la exaltación del yo sobre la voluntad divina. Fue una ciudad que no solo ignoró a Dios, sino que lo desafió abiertamente. El rey Nabucodonosor, quien llevó a Babilonia a la cima de su poder, fue advertido por Dios en varias ocasiones. A través del profeta Daniel, se le reveló que todo poder viene de lo alto. Pero un día, mientras paseaba por su palacio, Nabucodonosor dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En ese instante Dios lo humilló, quitándole la razón, haciéndolo vivir como bestia, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Su caída personal fue un adelanto de lo que vendría sobre la ciudad misma. Jeremías y otros profetas anunciaron que Babilonia sería destruida y que su ruina sería tan absoluta que jamás volvería a ser habitada. Isaías 13:19-20 declara: Babilonia, hermosura de reinos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Jamás será habitada, ni será morada de generación en generación. Y aunque parecía imposible, porque ¿quién podría derribar un imperio tan vasto? La palabra de Dios se cumplió con precisión. En el año 539 a.C., Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia sin mucha resistencia. Años más tarde, la ciudad fue abandonada progresivamente. Las rutas comerciales cambiaron, sus templos cayeron en ruinas, y sus muros fueron saqueados por siglos para construir otras ciudades. Hoy las ruinas de Babilonia están cubiertas por polvo y olvido, en territorio iraquí. Lo que fue un símbolo de poder mundial es ahora un eco silente de advertencia eterna. Pero Babilonia no solo desapareció como ciudad, su imagen continúa en el libro de Apocalipsis como un símbolo espiritual, la gran ramera,
madre de todas las abominaciones, que se embriaga con la sangre de los santos y comercia con las almas de los hombres. Apocalipsis 17 y 18. Este espíritu de Babilonia representa todo sistema religioso, económico y político que se opone al reino de Dios. Es arrogancia institucionalizada, idolatría adornada y orgullo colectivo disfrazado de civilización. Por eso el clamor profético sigue vigente: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La caída de Babilonia nos enseña que ningún poder humano, por más impresionante que parezca, puede resistir el juicio de Dios, que toda gloria sin Dios es pasajera. Todo imperio levantado sobre soberbia y pecado está condenado a desmoronarse, y que lo que Dios derriba, el hombre no puede sostener. Babilonia fue poderosa, pero desapareció, no por falta de recursos, ni por debilidad militar, sino por una causa más profunda: su corazón se enalteció, y no dio gloria al Altísimo. Hoy muchas estructuras modernas repiten el mismo patrón: se glorifican a sí mismas, desafían a Dios, se exaltan por encima de su palabra. Pero la historia ya ha hablado: toda Babilonia caerá. La verdadera sabiduría no está en construir torres hacia el cielo, sino en postrarse delante del trono de aquel que gobierna sobre todos. Porque cuando el orgullo se eleva, el juicio desciende. Pero cuando el hombre se humilla, la gracia lo levanta. En Ezequiel 28:16, se narra así: ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, por la multitud de tus contratantes fuiste llena de violencia, y pecaste, por lo que yo te echaré de mi monte santo, y te destruiré, oh querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Tiro y Sidón fueron ciudades fenicias ubicadas en la costa del mar Mediterráneo, conocidas por su riqueza, su habilidad comercial y su poder naval. Dominaban las rutas marítimas, exportaban maderas preciosas, púrpura, vidrio, metales, joyas, y estaban entre las civilizaciones más influyentes de su tiempo. Pero a pesar de su prosperidad, o quizás por causa de ella, cayeron en el pecado del orgullo y la autosuficiencia, alejándose de todo temor de Dios. Su desaparición no fue un accidente comercial, fue un juicio anunciado por los profetas y ejecutado en el tiempo preciso. El profeta Ezequiel dedica capítulos enteros al juicio contra Tiro. En sus palabras, Dios denuncia que la ciudad se enriqueció al punto de creer que estaba por encima de todo. Tiro dijo: yo soy Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares. Esa arrogancia le valió la misma condena que a Babilonia: creerse divina cuando era solo criatura. El juicio anunciado por Dios fue tan específico como asombroso. Ezequiel profetizó que muchas naciones vendrían contra Tiro como olas del mar, que sus muros serían derribados, su polvo barrido, y que quedaría como peña lisa para tender redes de pesca. Incluso se predijo que sus piedras, maderas y polvo serían arrojados al mar. Esto parecía imposible para la época, pero siglos después se cumplió con una precisión profética impresionante. Alejandro Magno, en el año 332 a.D., durante su expansión imperial, sitió Tiro. Pero esta ciudad ya no estaba en tierra firme. Los tirios se habían trasladado a una isla fortificada frente a la costa. Para llegar hasta allí, Alejandro mandó construir un camino artificial, una calzada o istmo, usando las ruinas de la antigua Tiro en tierra firme como material, piedras, maderas y tierra. Todo fue arrojado al mar, tal como lo había dicho el profeta. Hoy, ese istmo aún existe, y la antigua Tiro, poderosa en su tiempo, no es más que un sitio arqueológico silencioso. Sidón, aunque no fue destruida de la misma forma, también fue humillada. Su influencia se redujo, sus alianzas fueron rotas, y quedó como sombra de lo que fue. En el Nuevo Testamento, Jesús menciona tanto a Tiro como a Sidón, diciendo que si las maravillas hechas en algunas ciudades judías se hubieran hecho allí, hace tiempo se habrían arrepentido en cilicio y ceniza. Esa declaración muestra que incluso ciudades paganas como Tiro y Sidón habrían tenido más sensibilidad espiritual
que los corazones endurecidos de muchos religiosos. Tiro representa el sistema económico sin temor de Dios. Una ciudad que puso su confianza en la riqueza, que usó el comercio para exaltar el ego y que se volvió indiferente al pecado. Ezequiel 28 va más allá y usa un lenguaje que trasciende lo terrenal. Compara al rey de Tiro con un querubín en Edén, lleno de hermosura y sabiduría, hasta que se halló maldad en él. Muchos teólogos entienden que aquí se describe la caída espiritual de Satanás, proyectada en la arrogancia del rey de Tiro. Esto muestra que el espíritu de orgullo, rebeldía y autoexaltación tiene un origen más profundo que lo meramente humano. Las lecciones de Tiro y Sidón son claras y actuales. Hoy vivimos en una era globalizada comercial, donde el éxito se mide en números y el valor en bienes. Pero cuando la economía se convierte en ídolo, cuando el comercio pisa la justicia y cuando el éxito ahoga el temor de Dios, el juicio se activa. Dios no está contra la prosperidad, pero sí contra el orgullo que la vuelve ciega y despiadada. Tiro cayó porque pensó que el dinero la hacía invulnerable. Sidón fue humillada porque ignoró los llamados al arrepentimiento. Sus riquezas no pudieron comprarlas de nuevo, sus barcos dejaron de navegar. Y su gloria se volvió historia, porque cuando el comercio expulsa a Dios, el colapso no es solo económico, es espiritual, total, inevitable. Hoy el mundo está lleno de nuevas Tiros y Sidones, potencias económicas sin temor, reinos que se glorían en sus cifras, pero que han desterrado la verdad, la justicia y la compasión. La Biblia nos muestra que todo sistema que se construye sobre la arrogancia y se sostiene ignorando a Dios, terminará bajo el peso de su propia caída. Tiro desapareció por su orgullo comercial. Sidón cayó por su indiferencia espiritual. ¿Y nosotros? ¿Estamos construyendo sobre roca o sobre los restos de un modelo que Dios ya condenó? En Mateo 11, 21-23, se narra: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se habrían arrepentido en cilicio y en ceniza. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida». En la historia bíblica, no hay mayor tragedia que el rechazo de la luz. Muchas ciudades fueron juzgadas por su idolatría, su violencia o su corrupción. Pero Capernaum, Betsaida y Corazín fueron distintas. No cayeron por ignorancia del pecado, sino por despreciar la presencia misma del Salvador. Estas ciudades no solo escucharon profetas, vieron al Hijo de Dios caminar por sus calles, enseñar en sus plazas y sanar a sus enfermos. Y aún así no se arrepintieron. Jesús realizó gran parte de su ministerio en torno a estas tres ciudades. Capernaum fue considerada su ciudad base, Birse, y allí realizó numerosos milagros. Sanó al paralítico, al criado del centurión, a la suegra de Pedro y a muchos otros. En Betsaida devolvió la vista a un ciego y alimentó a las multitudes. Corazín, aunque menos mencionada, fue también testigo del poder y la autoridad divina. Sin embargo, lo que debió haber producido fe, solo generó indiferencia. Por eso, Jesús no solo las menciona, las denuncia con dolor y firmeza. Su lenguaje es severo. «Ay de ti», una expresión profética que anuncia lamento, ruina y juicio. Y lo más impactante es la comparación. Tiro y Sidón, ciudades paganas, habrían respondido mejor al mensaje que estas ciudades judías, testigos del Mesías. Esto nos revela que la dureza del corazón no depende de cuánto vemos, sino de cuánto estamos dispuestos a creer. Capernaum, especialmente, fue el centro de innumerables señales. Sin embargo, Jesús dice: «Hasta el Hades serás abatida». Esta ciudad, que se creía exaltada, terminó desapareciendo sin gloria. Hoy sus ruinas junto al mar de Galilea son un lugar turístico, pero no hay habitantes, ni adoradores, ni actividad espiritual. Solo piedras y polvo, testigos silenciosos de una oportunidad desperdiciada. A diferencia de Sodoma, Tiro o Babilonia, estas ciudades no fueron destruidas con fuego ni invadidas por ejércitos enemigos. Su juicio fue más sutil, pero igual de definitivo.
fueron abandonadas por la gloria de Dios. Cuando se apaga la luz, no hace falta un terremoto para caer. La oscuridad se encarga del resto. Estas ciudades nos enseñan que la presencia de Dios no garantiza bendición si no hay arrepentimiento, que escuchar la verdad, ver milagros o estar cerca de lo sagrado no cambia nada si el corazón permanece indiferente. Jesús mismo estuvo allí, pero no fue recibido con fe. La gran lección es esta: más revelación trae más responsabilidad. A mayor luz, mayor juicio si esa luz es rechazada. Las ciudades paganas al menos actuaron en ignorancia, pero Capernaum, Betsaida y Corazín despreciaron la verdad con conocimiento. No fueron destruidas por sus pecados visibles, sino por su incredulidad invisible. Hoy también hay personas, iglesias e incluso naciones que han sido testigos de la bendición de Dios, han escuchado su palabra, han visto su poder, pero viven como si nunca lo hubieran conocido. Y esa indiferencia es más peligrosa que el pecado mismo, porque endurece lentamente el corazón hasta volverlo incapaz de responder al llamado del cielo. Estas ciudades desaparecieron como advertencia a todos aquellos que tienen acceso a la verdad, pero la tratan como algo común. No hay juicio más grande que la ausencia de Dios, y cuando el Cordero se aleja, todo se viene abajo, aunque por fuera parezca estar en pie. Hoy el mensaje es claro: no basta con estar cerca de Jesús, hay que rendirse a Él. No basta con oír su palabra, hay que obedecerla. No basta con ver milagros, hay que creer, arrepentirse y seguirlo. Porque si no lo hacemos, acabaremos como Capernaum, con una historia gloriosa, pero con un final silencioso. En Proverbios 10:7 se narra: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. En la Biblia hay ciudades que fueron destruidas con detalles proféticos precisos: Sodoma, Jericó, Nínive, Babilonia. Pero también hay otras que desaparecieron sin dejar huella, sin un juicio visible, sin un relato dramático, simplemente se desvanecieron. Nombres que una vez ocuparon espacio en las Escrituras, pero que hoy no se hallan con certeza en ningún mapa. ¿Qué pasó con ellas? ¿Por qué Dios permitió que fueran borradas del todo, incluso de la memoria colectiva? Algunos ejemplos incluyen ciudades como Ai después de su reconstrucción, Endor, Arad, Orma, Bet-Semes y muchas más. Aunque en su tiempo tuvieron influencia, presencia militar o participación en los relatos bíblicos, hoy no se pueden identificar con precisión arqueológica, ni queda testimonio claro de su existencia más allá del texto bíblico. Esto nos lleva a una reflexión profunda. El juicio de Dios no siempre viene con ruido o fuego. A veces el juicio más severo es el olvido. Hay ciudades que fueron consumidas por el fuego, pero aún hoy son recordadas. Pero hay otras que Dios simplemente dejó caer en el silencio de la historia, no por accidente, sino como símbolo de que lo que no glorifica su nombre no merece ser preservado. Cuando Dios borra una ciudad, una nación o una generación de la memoria, lo hace porque no hay nada digno de recordar. El juicio puede ser visible, pero también puede ser gradual, silencioso, progresivo. Puede venir como una invasión o como el paso del tiempo. Y ambas cosas tienen el mismo origen: Dios ha quitado su presencia. En el Salmo 9:6 se declara: los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. El olvido también es juicio. Y cuando la memoria se borra, es porque Dios ha cerrado el libro. Estas desapariciones nos enseñan que no basta con figurar en la historia sagrada. Muchas de estas ciudades fueron parte del pueblo de Dios, pero no permanecieron fieles, y al igual que personas pueden ser borradas del libro de la vida, ciudades enteras pueden ser borradas del legado eterno cuando se apartan de su propósito. Este tipo de juicio es especialmente relevante hoy, porque no siempre vemos el castigo de Dios como algo visible o catastrófico, pero una ciudad, una comunidad, incluso una iglesia, puede estar bajo juicio cuando pierde su propósito, se apaga su pasión y desaparece su testimonio. Y lo más solemne es que eso puede suceder sin que nadie lo note, hasta que ya es demasiado tarde.
¿Puede Dios permitir que ciudades enteras caigan en el olvido espiritual? La Biblia dice que, sí. El Apocalipsis, en sus cartas a las iglesias, advierte, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El juicio no es siempre fuego. A veces es el silencio de Dios y la pérdida del brillo eterno. Cuando una ciudad rechaza el nombre de Dios, cuando una generación lo olvida, cuando una comunidad se vuelve insensible a su palabra, su lugar en la historia comienza a desvanecerse, no por falta de importancia humana, sino por ausencia de trascendencia divina. La pregunta hoy no es solo qué pasó con esas ciudades. La verdadera pregunta es, ¿qué pasará con nuestra generación si camina lejos de Dios? Porque cuando Dios ya no tiene nada que decir de un pueblo, entonces el juicio ha llegado, aunque no haya caído ni una piedra. En 1 Corintios 1:20-29 se narra, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos, para que ninguna carne se gloríe en su presencia. Después de recorrer la historia de tantas ciudades desaparecidas, algunas por fuego, otras por olvido, y otras por juicio progresivo, el mensaje final, que resuena desde la Escritura, es este: nada que se edifique fuera de Dios perdurará. Lo que el hombre levanta en arrogancia, Dios lo derriba en santidad, y todo lo que desafía su palabra será finalmente silenciado. Cada ciudad que hemos estudiado dejó una marca, pero también una advertencia. Sodoma, símbolo de corrupción sin arrepentimiento. Jericó, ejemplo de cómo la obediencia en lo invisible vence lo imposible. Azor, recordatorio de que la paciencia de Dios tiene un límite. Nínive, testimonio de que el arrepentimiento puede detener el juicio, pero que el orgullo lo puede reactivar. Babilonia, advertencia contra el poder sin humildad. Tiro y Sidón, representación de un comercio sin temor de Dios. Capernaum, la tragedia de ver la luz y no responder. Y aquellas otras ciudades que simplemente desaparecieron, porque cuando Dios deja de hablar, la historia deja de escribir. Estas ciudades no fueron simples lugares geográficos. Fueron espejos proféticos de generaciones enteras. En ellas se reflejan las decisiones, los sistemas, las actitudes y los pecados de la humanidad. Algunas intentaron vivir sin Dios, otras lo ignoraron, otras lo rechazaron directamente. Pero todas demostraron que una ciudad sin la presencia del Señor está condenada a la ruina, por más riqueza, belleza o poder que posea. La lección es clara: Dios no comparte su gloria con nadie, ni con imperios, ni con reyes, ni con culturas, ni con civilizaciones. Y si hay algo que queda claro en toda la Escritura, es que Él juzga a las ciudades como juzga a los hombres, según su justicia y su fidelidad. Pero también hay una promesa oculta entre estas ruinas. Porque si bien hay ciudades que desaparecieron por su pecado, hay otra ciudad que nunca será removida. La ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, la morada del Altísimo, el reino que no puede ser conmovido. Esta ciudad no se construye con piedras humanas, sino con vidas rendidas. No se sostiene con ejércitos, sino con justicia. No se llena con comercio, sino con adoración. Y no se edifica para la gloria del hombre, sino para la gloria eterna del Cordero. Hoy tú y yo somos parte de una generación que está edificando. Todos estamos construyendo algo, una carrera, una familia, un legado. La pregunta no es cuánto estás edificando, sino sobre qué fundamento lo estás haciendo. Porque si lo construyes sin Dios, aunque parezca fuerte, un día caerá. Pero si lo construyes sobre Cristo, ni las tormentas más grandes podrán moverlo. Las ciudades de la Biblia desaparecieron por muchas razones. Pero el mensaje es uno solo. El pecado trae ruina. La paciencia de Dios tiene un final. La misericordia siempre ofrece una salida. Y lo que se edifica en Dios permanece para siempre. Hoy estás a tiempo. No repitas la historia de aquellas ciudades. Levanta tu vida, tu casa y tu fe sobre la roca eterna, porque solo hay una ciudad que nunca caerá, y Dios quiere que tú vivas en ella. A lo largo de este recorrido bíblico, hemos escuchado las voces silenciadas de ciudades que ya no existen. Sodoma, Jericó,
Nínive, Babilonia, Tiro, Capernaum, todas ellas, testigos de advertencia y eco de un mensaje eterno. Dios no olvida, Dios no ignora, Dios no es indiferente. Cada ciudad que desapareció fue más que un lugar, fue un reflejo de una generación, una actitud, una decisión colectiva frente a la voz de Dios. Algunas desafiaron su santidad, otras ignoraron su misericordia, otras despreciaron su presencia. Y todas aprendieron tarde que cuando se apaga el temor de Dios, lo que queda es ruina. Pero este estudio no se trata solo del pasado, se trata del hoy. Vivimos en una generación que construye rápido, que levanta imperios de tecnología, ciudades de entretenimiento, culturas de poder y de placer. Pero, ¿dónde está Dios en medio de todo eso? ¿Estamos edificando para su gloria o para la nuestra? ¿Estamos levantando torres que suben o cimientos que permanecen? El juicio de Dios no es solo una lección del ayer, es una advertencia viva para cada generación que se enorgullece, que se endurece, que se olvida de Él. Porque la mayor tragedia no es cuando una ciudad cae, sino cuando lo hace después de haber oído la verdad. Pero también hay esperanza, porque así como hay ciudades que fueron borradas, hay un reino que nunca será sacudido, una ciudad santa que no desaparecerá, una morada eterna donde habitan los redimidos, la Nueva Jerusalén. Y ese es el verdadero llamado de este estudio. No es solo mirar las ruinas del pasado, es evitar convertirnos en una de ellas, es volver al temor de Dios, es edificar sobre la roca, es escuchar su voz antes de que sea demasiado tarde. Hoy todavía hay tiempo. Hoy puedes levantar tu casa, tu fe, tu historia, sobre un fundamento que no será removido, porque cuando todo lo demás desaparezca, solo permanecerá lo que se construyó en Cristo. ¿Qué vas a edificar tú? Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.